El sol de la tarde filtraba sus últimos rayos dorados por el amplio ventanal del comedor, tiñendo de calidez las risas de los niños. Sofía, con sus 7 años y 2 coletas rebeldes, intentaba alimentar a su dinosaurio de plástico con un trozo de brócoli, mientras Mateo, apenas un año menor, explicaba con vehemencia por qué los cohetes de juguete eran superiores a cualquier otra invención humana. Su madre, Elena, observaba la escena desde la cocina, una sonrisa suave en sus labios. Era una estampa de paz, de esa felicidad sencilla y cotidiana que se construye con paciencia y amor. Ricardo, su esposo, se detuvo en el umbral, absorbiendo la imagen. Un hogar. Eso era lo que había construido, un refugio inexpugnable en el bullicio de Guadalajara, México. Un lugar donde los problemas del mundo exterior, las intrigas legales y las sombras de su profesión de abogado penalista parecían desvanecerse. Pero esa misma tarde, a miles de kilómetros de distancia, una voz potente, cargada de ira y desprecio, resonaría en los noticieros del mundo entero, pronunciando palabras que convertirían esa paz en cenizas, palabras que harían temblar los cimientos de su existencia. Hay abogados que defienden a estos terroristas, son tan culpables como ellos. Ricardo era un nombre respetado en los círculos legales de Guadalajara. A sus 40 y pocos años había forjado una reputación impecable como abogado penalista. Su mente era un laberinto de códigos y precedentes, su elocuencia en los tribunales legendaria. No era el tipo de abogado que buscaba los reflectores, sino el que los encontraba inevitablemente, atraído por la complejidad de casos que otros evitaban. Su oficina en el centro de la ciudad, con vistas a una plaza bulliciosa, era un testimonio de su éxito, pero también de su arduo trabajo. Había llegado a donde estaba por mérito propio, hijo de maestros, sin conexiones privilegiadas, solo con una inteligencia aguda y una ética de trabajo incansable. Su mayor orgullo, sin embargo, no eran los litigios ganados o los honores profesionales, sino el vibrante cuadro familiar que dejaba cada mañana al salir de casa. Elena, su esposa, era la columna vertebral, una mujer de carácter firme y corazón bondadoso, que había dejado su propia carrera a un lado para dedicarse a la crianza de Sofía y Mateo. Ellos eran el motor de Ricardo, la razón de su incansable búsqueda de estabilidad y prosperidad. Quería un futuro seguro para ellos, libre de las vicisitudes económicas que él mismo había conocido en su juventud. En México, el derecho a la defensa es una piedra angular del sistema judicial. Incluso los individuos más infames, aquellos acusados de los crímenes más atroces, tienen derecho a un abogado. Ricardo comprendía esto profundamente. Había defendido a políticos corruptos, a empresarios con doble vida y a individuos atrapados en las redes del crimen organizado. Su trabajo no era juzgar la moralidad de sus clientes, sino asegurar que se respetara el debido proceso, que los derechos constitucionales fueran garantizados y que si eran culpables recibieran una sentencia justa, no una condena basada en el clamor popular. Era una línea fina, a veces difusa, pero Ricardo siempre se enorgullecía de mantenerse del lado de la ley, utilizando su intelecto para desentrañar hechos, no para encubrir fechorías. Por supuesto, algunos casos eran más delicados que otros, y la defensa de personas vinculadas al crimen organizado siempre venía con un aura de peligro y, a veces, de estigma social. Pero Ricardo lo veía como un desafío profesional, una oportunidad para demostrar la solidez de sus conocimientos y la integridad de su práctica. Un abogado defiende la ley, no el crimen. Esa era su máxima. Hace unos meses, en medio de una semana cargada de audiencias y citas, llegó a su despacho un encargo de un cliente muy particular. Se trataba de la defensa legal de un individuo cuyo nombre había empezado a susurrarse en las calles y a mencionarse con cautela en algunos medios. Un presunto operador financiero fuertemente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal cuyo líder, el Mencho, era ya una figura mítica y temida. La propuesta era jugosa, el caso excepcionalmente complejo, prometía un profundo desafío intelectual. Ricardo lo meditó. Reconocía la reputación explosiva del CJNG y el peligro inherente. Pero se dijo a sí mismo que este era un caso más. Un cliente más. No era diferente de otras defensas de empresarios o figuras públicas acusadas de delitos de cuello blanco, solo más publicitado con más morbo. Sus ojos profesionales veían un laberinto legal, un intrincado tapiz de transacciones financieras, acusaciones sin pruebas y la necesidad de asegurar que cada paso del proceso judicial fuera impecable. Era simplemente un gran litigio,
el tipo de caso que cimentaba la carrera de un abogado de su calibre. Lo que no sabía Ricardo en ese momento era que no estaba aceptando solo un caso, sino abriendo una puerta a un huracán que arrasaría con todo lo que conocía, con cada fibra de su vida, y que lo llevaría a un enfrentamiento inimaginable con la figura más poderosa del mundo. Si te intrigó el inicio de esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte cómo se desarrolla este increíble relato. Ricardo se sumergió de lleno en el caso, convencido de que su rol, como en cualquier otro litigio, era puramente profesional. La persona a la que representaba, a pesar de los rumores y la creciente leyenda oscura que lo rodeaba, tenía derecho a una defensa justa y competente, y él estaba dispuesto a proporcionarla. Sin embargo, no tardó en percibir una densidad diferente en el aire que rodeaba este expediente. La presión mediática no se hizo esperar, como una marea alta que sube implacable. Cada movimiento, cada declaración, cada pequeña victoria procesal en la sala de justicia era diseccionada y a menudo distorsionada por los titulares. Los periódicos locales y nacionales no hablaban solo del caso, sino de la nebulosa figura de su cliente y, por extensión, de quienes lo defendían. Ricardo, a diferencia de otros abogados menos experimentados, intentaba mantener la calma recordándose que esta era la naturaleza de los casos de alto perfil. Pero algo se sentía distinto, una especie de sombra pegajosa que empezaba a adherirse a su propia imagen. En casa la calma se resquebrajaba. Elena, su esposa, una mujer de fortaleza silenciosa y mirada profunda, empezó a expresar su preocupación. Sus palabras no eran recriminaciones, sino súplicas veladas, preguntas inquietas sobre la conveniencia de seguir adelante. «Ricardo, ¿realmente es necesario este caso? Los niños...» «La gente empieza a hablar», le decía con una voz que intentaba ser firme, pero que denotaba una ansiedad creciente. Él, con la convicción de su ética profesional, la tranquilizaba, le aseguraba que era solo un trabajo, que su deber era defender el derecho, no las acciones de su cliente, y que la familia era su prioridad absoluta. Intentaba que su voz sonara lo más serena posible, aunque la duda en los ojos de Elena lo traspasaba. Los pequeños, Mateo y Sofía, aún eran demasiado jóvenes para comprender lo que sucedía a su alrededor. Veían a su padre pasar más horas en el despacho, notaban los susurros de su madre, la tensión en el ambiente, pero lo atribuían a cosas de adultos, ajenas a su universo de juegos y cuentos. Sin embargo, la ausencia creciente de Ricardo en las cenas familiares, el timbre insistente de su teléfono a horas inoportunas, eran pequeñas fisuras que comenzaban a abrirse en la idílica burbuja de su infancia. La presión externa no tardó en manifestarse de manera más tangible. Amigos de años, colegas con los que había compartido brindis y desafíos profesionales, comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a cenas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones telefónicas más breves y superficiales. Algunos, más osados, se atrevieron a cuestionar su ética en reuniones casuales, con miradas de juicio disimulado. «Ricardo, ¿no crees que te estás metiendo en un terreno pantanoso?», le preguntó un antiguo socio con un tono de falsa preocupación. Ricardo, siempre articulado, explicaba pacientemente la diferencia entre la defensa legal y la complicidad, la importancia del debido proceso y el derecho de todo individuo a una representación. Pero sus palabras parecían caer en saco roto, ahogadas por el ruido de la opinión pública que ya había emitido su veredicto. Se sintió progresivamente aislado, una isla en un mar de sospecha, lo que lo llevó a refugiarse aún más en su trabajo, creyendo que la única forma de acallar los murmullos era demostrando su profesionalismo con hechos. Fue entonces cuando la atención mediática trascendió las fronteras. Noticieros internacionales y prestigiosos medios estadounidenses comenzaron a reportar sobre el caso, no solo destacando la figura de su cliente, sino desdibujando peligrosamente la línea entre el acusado y sus defensores. Artículos en publicaciones de renombre, con títulos que hablaban de la red de protección del cártel, mencionaban a los abogados defensores como parte integral de la estructura de apoyo, sin hacer distinciones cruciales entre el rol legal y la participación criminal. Ricardo leía esos reportajes con una mezcla de indignación y creciente desasosiego. Comprendía la narrativa que intentaban construir, la simplificación del conflicto para ajustarse a un marco comprensible para una audiencia global, pero le dolía la injusticia inherente a esa caracterización. Nunca había cruzado la línea, ni un milímetro, entre la defensa técnica y cualquier forma de colaboración ilícita. Su única lealtad era con la ley y con su cliente,
en estricto apego a ella. Este enrarecimiento del ambiente no tenía un antagonista claro, un rostro al que confrontar. Se trataba de una fuerza difusa, omnipresente, la ambigüedad de la percepción pública y mediática que se erigía como un adversario silencioso pero devastador. No era una persona, sino una corriente, un torbellino que arrastraba consigo su reputación, su paz, y amenazaba con devorar la tranquilidad de su familia. La línea que separaba al abogado del criminal, al defensor del cómplice, se volvía cada vez más borrosa en la mente colectiva. Ricardo se aferraba a su código, a los principios que siempre lo habían guiado, pero sentía cómo la arena movediza comenzaba a ceder bajo sus pies. La tensión se acumulaba, una chispa esperando el momento adecuado para encender un fuego incontrolable. Y lo peor de todo, la inocencia de sus hijos estaba en juego, sin que ellos siquiera lo supieran. El caso que Ricardo había asumido por su propia naturaleza y por la identidad del cliente escaló rápidamente de un asunto legal complejo a un fenómeno internacional. La administración de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, había adoptado una postura cada vez más agresiva y beligerante contra los cárteles mexicanos, a los que veían no solo como amenazas criminales, sino como una afrenta directa a su seguridad nacional. La retórica de tolerancia cero se tradujo en una intensificación de la vigilancia y la presión sobre cualquier entidad o individuo percibido como parte de la infraestructura de apoyo de estas organizaciones. En este clima de crispación política y mediática, el nombre de Ricardo, un abogado defensor, comenzó a aparecer con una frecuencia alarmante en los reportajes de prensa estadounidenses. Al principio era solo una mención tangencial, un nombre entre otros abogados de alto perfil que defendían a figuras controvertidas. Sin embargo, con el paso de las semanas, la narrativa en los medios estadounidenses se volvió más audaz y menos matizada. Ya no era simplemente el abogado defensor de un presunto miembro del CJNG. Ahora, algunos artículos, especialmente en tabloides sensacionalistas y blogs políticos de influencia conservadora, lo describían como un facilitador o un operador legal del cártel, desdibujando intencionadamente la línea entre el rol legal y la complicidad criminal. Para Ricardo, cada uno de esos artículos era un golpe directo a su reputación, una distorsión de la verdad que le resultaba profundamente injusta y ofensiva. Sentía cómo su identidad profesional, forjada con años de estudio y ética, se desfiguraba ante los ojos de un público extranjero que no entendía las complejidades del sistema judicial mexicano ni la labor de un defensor. Esta identificación pública, aunque aún no oficial, tuvo repercusiones palpables en su vida. Los viajes que antes realizaba a Estados Unidos para conferencias legales sobre derecho penal internacional o para atender a clientes mexicanos con intereses en aquel país, comenzaron a volverse una odisea. En cada ocasión, los agentes de inmigración en la frontera o en los aeropuertos lo sometían a interrogatorios más largos y escrupulosos. Revisaban su historial, sus contactos, y las preguntas, aunque formuladas con aparente neutralidad, a menudo insinuaban una sospecha latente. Ricardo sentía una vigilancia constante, una lupa invisible que lo seguía, escudriñando cada uno de sus movimientos, cada llamada, cada email. La sensación de ser un hombre marcado no por sus acciones sino por las especulaciones ajenas empezó a carcomer su tranquilidad. Impulsado por la necesidad imperiosa de limpiar su nombre y proteger a su familia de la creciente mancha, Ricardo intentó contactar a periodistas de medios respetados, a funcionarios diplomáticos, incluso a académicos especializados en derecho internacional. Quería explicarles la fundamental diferencia entre la defensa legal de un individuo, garantizada por cualquier Estado de derecho digno de ese nombre, y la participación en actividades criminales. Argumentaba con lógica impecable que su trabajo era asegurar que su cliente recibiera un juicio justo y que se respetaran sus derechos, no encubrir delitos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en su mayoría infructuosos o simplemente ignorados. Los canales diplomáticos eran lentos y burocráticos. Los periodistas a menudo buscaban la controversia más que la verdad matizada, y los funcionarios de la administración Trump no parecían interesados en diferenciar entre un abogado defensor y un terrorista si la narrativa simplista servía a sus propósitos políticos. El muro de silencio y desinterés era frustrante, un recordatorio constante de lo pequeño que era su voz frente al rugido de la maquinaria política y mediática. Mientras la presión externa aumentaba, la ansiedad en la familia se tornaba cada vez más palpable. Elena, que al principio había tratado de mantenerse fuerte y confiar en la integridad de Ricardo, ahora no podía ocultar su angustia.
Las noches se poblaban de conversaciones susurradas, de preocupaciones sobre el futuro incierto, sobre la seguridad de sus hijos. ¿Y si esto va a más? ¿Y si nos hacen algo?, preguntaba ella con la voz entrecortada, aterrada por las implicaciones de las noticias que se propagaban por Internet y en algunos noticieros locales, que, eco de los estadounidenses, también empezaban a mirar a Ricardo con ojos de sospecha. Los niños, antes ajenos a las turbulencias del mundo adulto, empezaron a percibir la tensión. Sus preguntas eran inocentes al principio. «Papá, ¿por qué leen tu nombre en la televisión?», pero pronto se tornaron más dolorosas. En la escuela comenzaron a escuchar comentarios velados de otros niños, eco de lo que sus padres decían en casa. «Tu papá es abogado de narcos», le decían a su hijo mayor en el recreo, y a la pequeña, una niña de solo 7 años, le preguntaron si su papá era malo. Las pequeñas semillas de duda y sospecha comenzaban a germinar en sus mentes inocentes, contaminando su percepción de un padre al que adoraban. Ricardo los veía, sus ojos llenos de curiosidad, luego de confusión y finalmente un asomo de preocupación que le partía el alma. Era un padre que siempre había trabajado incansablemente para darles una vida segura y feliz, y ahora, sin haber cometido crimen alguno, veía cómo esa seguridad se desmoronaba bajo el peso de acusaciones infundadas. La sombra de la incomprensión se cernía sobre su hogar, una amenaza invisible pero omnipresente. La línea entre su vida profesional y privada se había borrado por completo, y las repercusiones afectaban a lo más sagrado, su familia. Cada día que pasaba, la sensación de estar atrapado en una red de malentendidos crecía, y el desenlace parecía inevitablemente oscuro. Un día que cambiaría sus vidas para siempre, el aire en la sala de estar de Ricardo se sentía denso, cargado de una expectativa tensa que ni siquiera el noticiero vespertino lograba disipar. La televisión, encendida con el volumen bajo, transmitía las imágenes de un mitin político en Estados Unidos. Ricardo estaba en el sofá, con sus hijos acurrucados a cada lado, distraídos con sus dibujos, pero ocasionalmente levantando la vista hacia la pantalla. Elena en la cocina preparaba la cena, sus movimientos pausados y silenciosos, reflejando la atmósfera contenida del hogar. El presidente Donald Trump, con su estilo inconfundible, peroraba sobre la seguridad nacional, la amenaza del narcotráfico y la supuesta indulgencia de ciertos países. Sus palabras, siempre cargadas de dramatismo, retumbaban en el pequeño altavoz del televisor. Ricardo había aprendido a ignorar gran parte de la retórica incendiaria, pero ese día algo en el tono del presidente lo hizo prestar más atención. Trump, con el ceño fruncido y el índice acusador, comenzó a fustigar a quienes, según él, facilitaban las operaciones de los cárteles. «Hay algunos que protegen a estos criminales», bramó, su voz amplificada por los altavoces del mitin. «Abogados, sí, abogados que defienden a estos monstruos. Son tan malos como ellos, cómplices, facilitadores. Son terroristas encubiertos y los encontraremos». Ricardo sintió un escalofrío. Era la misma retórica de siempre, pero ahora resonaba con una intensidad inusual. Entonces el presidente hizo una pausa, miró directamente a la cámara y con una inflexión particularmente venenosa añadió: «En México hay un abogado, un tal Ricardo de Guadalajara. Este hombre defiende a uno de los peores, a El Mencho. ¿Creen que es solo su trabajo? No, este hombre es un facilitador, es un terrorista, un enemigo de Estados Unidos, que protege a un terrorista de nuestra gente». El mundo de Ricardo se detuvo. El nombre. Su nombre, pronunciado por el presidente del país más poderoso del mundo, en vivo, para millones de personas. La palabra terrorista resonó en la pequeña sala, una sentencia infundada pero pronunciada con la autoridad de un jefe de Estado. El sonido de los platos en la cocina cesó abruptamente. Elena se asomó, una cacerola humeante aún en la mano, sus ojos fijos en la pantalla, luego en Ricardo. Los niños, que hasta ese momento habían estado absortos en sus dibujos, levantaron la cabeza, sus ojos grandes y confundidos, captando parte de la palabra. «¿Terrorista?», preguntó la pequeña Sofía de 7 años con su voz infantil y cristalina señalando la pantalla. «Papi, ¿qué es un terrorista? ¿El señor dice que tú eres uno?». El corazón de Ricardo se encogió hasta casi detenerse. La humillación fue instantánea, ardiente, profunda. No era solo el ataque personal, era la devastación sobre la inocencia de sus hijos. Vio en sus ojos la confusión inicial, que rápidamente se transformaba en una chispa de miedo y, lo que era peor, de duda. Había trabajado toda su vida para protegerlos, para construir un hogar seguro,
y en un instante una frase cargada de política internacional había pulverizado esa burbuja. La desesperación se apoderó de él, una furia impotente que quemaba desde adentro. Elena dejó caer la cacerola con un estruendo metálico que pareció perforar el silencio. Se acercó a Ricardo, su rostro lívido, sus ojos llenos de terror. No necesitó decir nada. Su mirada lo decía todo. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Sus manos temblaban mientras abrazaba a los niños, como si pudiera protegerlos físicamente de las palabras venenosas que acababan de escuchar. Ricardo sintió un nudo en la garganta, incapaz de articular una sola palabra para tranquilizar a su familia. Su mente era un torbellino de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía un líder mundial destruir la reputación y la paz de un hombre basándose en una interpretación tan simplista y malintencionada de su trabajo legal? El clip del discurso se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con la condena. Los programas de noticias internacionales lo reproducían una y otra vez. Se veía a Ricardo, de ser un exitoso abogado, transformarse en un paria internacional, señalado por el presidente de Estados Unidos. La gente lo conocía ahora no por sus méritos o su trayectoria, sino por la etiqueta infame que le habían colgado. El teléfono comenzó a sonar incesantemente. Mensajes de texto y correos electrónicos inundaron su bandeja de entrada, algunos de preocupación genuina, la mayoría de condena o de curiosidad morbosa. La vergüenza era un manto pesado que lo asfixiaba. Quería gritar, explicar, desmentir, pero sabía que sus palabras se perderían en el estruendo de la acusación presidencial. La impotencia era abrumadora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, quien se aferró a la pierna de Ricardo, sollozando sin entender del todo, pero sintiendo la inmensa pena y el miedo que emanaba de sus padres. Su hijo mayor, Mateo, si bien era un poco más grande y había captado más del significado, miraba a su padre con una expresión de desconcierto y traición. «Papá, ¿en serio eres un terrorista?», preguntó con voz temblorosa, la inocencia de su infancia resquebrajándose bajo el peso de la palabra. Esa pregunta tan directa y dolorosa fue un puñal en el corazón de Ricardo. Se dio cuenta en ese instante de que la vida que había construido con tanto esmero, la reputación intachable que había cultivado durante años, todo se había desmoronado. No era solo un ataque a su carrera, sino a su identidad como padre, como esposo, como hombre honesto. Las palabras de Trump habían borrado la línea entre el deber profesional y la complicidad criminal, entre la ley y la calumnia política. Su vida nunca volvería a ser la misma. La noche cayó sobre Guadalajara, pero en la casa de Ricardo, la oscuridad no solo era física, era la sombra de la ignominia que se cernía sobre ellos, prometiendo un futuro incierto y lleno de desafíos inimaginables. El silencio de la casa esa noche no era de paz, sino el preludio de una tormenta que apenas comenzaba. El día en que el discurso del presidente Trump se difundió, la vida de Ricardo y su familia se desmoronó por completo, sin previo aviso, como un castillo de arena arrastrado por una ola gigante. Aquel momento, congelado en el tiempo, se convirtió en el epicentro de su tormento. No había pasado mucho tiempo desde que las declaraciones de Trump lo habían señalado, pero la velocidad con la que las consecuencias se materializaron fue vertiginosa, casi surrealista. La mañana siguiente al discurso, cuando el eco de la palabra terrorista aún resonaba en cada rincón de su casa y en cada fibra de su ser, el primer golpe concreto llegó. Su pasaporte, junto con la visa estadounidense que había renovado fielmente por más de 2 décadas, fue revocado. Un simple correo electrónico, frío e impersonal, informaba que, debido a preocupaciones de seguridad nacional, su autorización para viajar a los Estados Unidos había sido indefinidamente suspendida. La noticia no llegó sola. Simultáneamente sus cuentas bancarias, tanto personales como las de su bufete, fueron congeladas temporalmente para una investigación exhaustiva, bajo sospecha de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. De repente, el exitoso abogado, con una vida cómoda y sin deudas, se encontró financieramente paralizado, sin acceso a sus propios recursos, incapaz de pagar las necesidades más básicas de su familia. Los viajes de negocios, las vacaciones familiares planeadas, incluso la posibilidad de una escapada de fin de semana para los niños, todo se convirtió en un recuerdo lejano, una fantasía inalcanzable. El aislamiento social que había comenzado a gestarse en las semanas previas se convirtió en un ostracismo absoluto. Los amigos que aún mantenían un contacto superficial, los colegas con los que compartía proyectos y confidencias, se evaporaron como el agua en el desierto. Las llamadas dejaron de ser respondidas,
Los mensajes de texto se quedaron en visto. Las invitaciones a eventos sociales cesaron por completo. No era malicia en la mayoría de los casos, sino puro miedo. Nadie quería ser asociado con un hombre a quien el presidente de la nación más poderosa del mundo había tildado de terrorista. Temían que la misma sombra de sospecha cayera sobre ellos, arruinando sus carreras y sus vidas. El bufete de abogados en el que Ricardo había labrado una reputación impecable, una institución que había defendido con su talento y dedicación, no tardó en tomar una decisión drástica. Fue invitado a renunciar, eufemismo para un despido forzoso, con el argumento de que su presencia ponía en riesgo la estabilidad y el futuro de la firma. La justificación era protegerse de las represalias, de las sanciones que podrían llover sobre ellos si continuaban asociados con alguien tan marcado. Pero el golpe más doloroso, el que dejó cicatrices más profundas y duraderas, fue el impacto en sus hijos. La inocencia de su infancia se hizo pedazos. Los rumores en la escuela, que antes eran susurros y comentarios velados, se transformaron en un acoso directo y cruel. Los compañeros de clase, influenciados por lo que escuchaban en casa y veían en las noticias, señalaban a sus hijos en el patio de recreo, los evitaban, los excluyeron de los juegos. «Tu papá es un terrorista». Se convirtió en una frase recurrente, un estigma que ni el mayor ni la pequeña entendían del todo, pero que sentían como una puñalada invisible. Otros padres, aquellos con los que la familia compartía barbacoas y celebraciones de cumpleaños, instruyeron a sus propios hijos para que se mantuvieran alejados. La risa y la alegría de la infancia fueron reemplazadas por la confusión, la tristeza y el miedo en los ojos de sus pequeños. Observar la brutal quebradura de su espíritu, la forma en que sus sonrisas se opacaban, era una tortura constante para Ricardo, un recordatorio palpable del daño irreparable que se había causado. En medio de la desesperación, Ricardo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había sido un abogado toda su vida, un defensor de la justicia, y ahora, más que nunca, necesitaría toda su habilidad y recursos para limpiar su nombre. Emprendió una batalla legal que parecía titánica, casi imposible. Contrató a otros abogados, algunos con los que había compartido pasillos en la facultad, otros que eran conocidos por su tenacidad en casos de derechos humanos y litigios internacionales. Era irónico, ahora él era el cliente, el acusado, el que necesitaba defensa con urgencia. Buscó asesoramiento en organizaciones internacionales, en defensores de los derechos civiles, en expertos en derecho constitucional. Su argumento era claro. Había sido acusado y condenado públicamente sin un juicio justo, sin pruebas, simplemente por ejercer su profesión. Su caso era un ataque directo al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la propia esencia de un Estado de Derecho. La familia se vio obligada a vivir bajo una constante nube de miedo. Sentían que sus vidas habían sido destruidas por una declaración política sin fundamento legal, una retórica incendiaria que había tenido consecuencias en el mundo real, devastadoras y permanentes. Cada día era una lucha por mantener la normalidad, por proteger a los niños de la hostilidad del mundo exterior. Elena, aunque aterrada, se convirtió en un pilar de fortaleza, buscando formas de mantener un ambiente de calma dentro del hogar, aunque el pánico la carcomiera por dentro. Las noches eran largas, llenas de insomnio y conversaciones silenciosas sobre el incierto mañana. ¿Cómo podrían recuperarse de algo así? ¿Cómo se borraría esa mancha de sus nombres? La esperanza se volvía un lujo inalcanzable, sustituida por un sentimiento de impotencia y una profunda injusticia. La vida que conocieron había terminado y no sabían cómo ni cuándo, o si siquiera podrían empezar a construir una nueva. La declaración del presidente Trump había sido el detonante, pero las verdaderas balas, las que desangraban el alma, eran las consecuencias cotidianas que se sucedían una tras otra. Ricardo había caído en un abismo de acusaciones, deshonra y limitaciones que antes le hubieran parecido inverosímiles para un abogado de su talla. El mundo, que antes le abría puertas, ahora erigía muros infranqueables. Sin embargo, su espíritu, aunque magullado, aún no estaba roto. Sabía que la única forma de recuperar su vida era a través de la ley que tantos años había defendido y servido. Emprendió entonces una ardua batalla legal, una cruzada personal que prometía ser tan larga como dolorosa, tanto en México, donde su reputación estaba hecha añicos, como en Estados Unidos, donde intentó, con dificultad extrema, apelar las sanciones y revertir la designación de terrorista.
El proceso era una maraña de burocracia, recovecos legales y obstáculos diplomáticos. En México, presentó amparos, solicitudes de protección y demandas por difamación, argumentando la violación de sus derechos individuales y profesionales. A menudo se sentía como si estuviera luchando contra molinos de viento. La maquinaria gubernamental era lenta, apática y, en ocasiones, parecía asustada de tomar partido en un asunto tan delicado, especialmente cuando implicaba a una potencia como Estados Unidos y a un personaje tan controvertido como el expresidente Trump. Cada documento, cada audiencia, era un recordatorio de la injusticia que lo había aplastado. No obstante, se negaba a rendirse. En el frente estadounidense, la situación era aún más compleja. Sus abogados, porque ahora él mismo necesitaba abogados, una ironía que no pasó desapercibida, trabajaban incansablemente para entender los fundamentos de la designación y presentar argumentos sólidos. No era un proceso penal donde se le pudiera juzgar y defenderse ante un jurado. Era una designación administrativa, una etiqueta impuesta por el Ejecutivo, que le otorgaba escasas vías de apelación. Sus representantes legales en Washington intentaban contactar con funcionarios del Tesoro, del Departamento de Estado, buscando cualquier resquicio legal, cualquier procedimiento que permitiera una revisión de su caso. La lentitud era exasperante, la falta de transparencia, desmoralizadora. Cada día sin una respuesta clara era un día más en el que su nombre permanecía manchado, y su familia bajo la sombra de la incomprensión y el miedo. En medio de todo este caos legal y personal, Elena se erigió como un pilar inquebrantable. Su esposa, la misma mujer que en un principio había expresado sus miedos y preocupaciones, ahora se había convertido en su roca, su principal fuente de apoyo emocional. Estaba devastada, sí, con el corazón roto por lo que les había pasado, pero su amor y determinación superaban cualquier adversidad. Era ella quien mantenía unida a la familia cuando Ricardo se sentía desfallecer. Lo escuchaba sin juzgar, le recordaba su fuerza cuando él solo veía su derrota, y le infundía el coraje necesario para continuar. Juntos enfrentaron la humillación, el ostracismo, la incertidumbre. Era un testimonio de la resiliencia del amor y la familia. Uno de sus primeros y más dolorosos movimientos fue retirar a sus hijos de la escuela. La decisión no fue fácil, pero era una medida necesaria para protegerlos del acoso y el escarnio. Las miradas de lástima, los susurros en los pasillos, los comentarios hirientes de otros niños, hijos de padres que hablaban sin conocimiento, se habían vuelto insoportables. Los niños eran demasiado pequeños para entender la complejidad legal y política, pero no para sentir el desprecio y el aislamiento. Así que Elena y Ricardo se convirtieron en sus maestros, educándolos en casa. Las mañanas se llenaban de lecciones de matemáticas e historia, las tardes de lectura y juegos. Ricardo, a pesar de la carga de su propia batalla, dedicaba tiempo cada día a inculcarles a sus hijos valores de justicia, verdad e integridad. Les explicaba con palabras sencillas y ejemplos claros la diferencia entre la ley y la calumnia política, entre un abogado que defiende un derecho constitucional y un criminal que infringe la ley. Quería que sus hijos entendieran que su padre no era un terrorista, que había sido víctima de una injusticia hiriente. Los cuentos de la hora de dormir no eran solo fábulas, sino historias de héroes que luchaban por la verdad contra adversidades inmensas, héroes que perdían la batalla una y otra vez, pero que siempre se levantaban. Quería que comprendieran que la perseverancia era la clave, que su padre, a pesar de lo que dijeran los titulares, seguía siendo un hombre honorable. Consciente de que no podía luchar solo contra el sistema, Ricardo, junto a sus abogados, comenzó una búsqueda activa de aliados. Contactaron a organizaciones de derechos humanos en México y a nivel internacional, a asociaciones de abogados que defendían el debido proceso y la presunción de inocencia, a periodistas de investigación que estuvieran dispuestos a escuchar su versión de los hechos. No todos estaban dispuestos a ayudar, algunos temían las repercusiones de enfrentarse al gobierno estadounidense, otros simplemente no veían el valor noticioso en la historia de un abogado demasiado cercano a figuras controvertidas. Sin embargo, encontró algunas voces dispuestas a prestarle atención, a examinar su caso con una mente abierta. Eran pocas, pero su apoyo era invaluable. Lentamente comenzaron a surgir pequeños triunfos, destellos de esperanza en la oscuridad. Un artículo en una revista especializada en derecho internacional abordó su caso desde una perspectiva de derechos humanos, cuestionando la base legal de la designación.
una pequeña organización de abogados en Europa emitió un comunicado de prensa expresando su preocupación por la violación del debido proceso. Su equipo legal en Estados Unidos consiguió que se abriera una investigación interna en el Departamento del Tesoro, aunque la lentitud del proceso era descorazonadora. Estos avances, por mínimos que fueran, le daban aliento. Le recordaban que no estaba completamente solo, que todavía existían personas dispuestas a luchar por la justicia y la verdad. Sin embargo, la sombra de la designación seguía siendo abrumadora, una nube negra que oscurecía cada aspecto de su existencia. Había ganado algunas batallas, pero la guerra estaba lejos de terminar, y sus hijos, más allá de la protección del hogar, aún cargaban con el estigma de un padre señalado injustamente. La resiliencia de la familia era admirable, forjada en el fuego de la adversidad, pero el camino hacia la plena reivindicación se antojaba largo y lleno de más desafíos. La persistencia de Ricardo y el incansable trabajo de su equipo legal finalmente comenzaron a mostrar los primeros frutos significativos, marcando una mata virada crucial en el caso. Con el cambio de administración en Estados Unidos, el tono político había disminuido su agresividad, y aunque la designación de terrorista seguía en pie, la maquinaria burocrática se mostró ligeramente más permeable a la revisión. Nuevas auditorías internas en el Departamento del Tesoro, solicitadas por los abogados de Ricardo, revelaron inconsistencias en el proceso original de designación. No se trataba de una admisión de error por parte del gobierno, pero sí de una señal de que la revisión era posible, que el expediente no estaba completamente sellado e inmutable. La esperanza, un sentimiento que por momentos parecía haberse extinguido, comenzó a brotar nuevamente, tímida pero persistentemente. Sus abogados, un grupo diverso de especialistas en derecho internacional y derechos humanos, no habían cejado en su empeño. Habían dedicado incontables horas a recopilar testimonios y pruebas que desmentían cada una de las acusaciones infundadas. Entrevistaron a antiguos colegas de Ricardo, a clientes pasados que testificaron sobre su estricto apego a la ética profesional, incluso a figuras del propio sistema judicial mexicano, que confirmaron su reputación intachable antes de la infame declaración. Cada documento legal que Ricardo había presentado en nombre de su cliente fue meticulosamente analizado, demostrando que su labor se había limitado a la defensa procesal, sin incurrir jamás en actividades ilícitas que pudieran justificar la designación. Se presentó un informe detallado que diferenciaba claramente las acciones de su cliente de las responsabilidades profesionales de su abogado, un punto que la administración anterior había deliberadamente ignorado o distorsionado. El trabajo meticuloso y casi obsesivo de su equipo fue clave para empezar a resquebrajar el muro de acusaciones. Este esfuerzo no pasó desapercibido. La intervención de organismos internacionales, que inicialmente había sido cautelosa, empezó a tomar más fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al revisar los informes presentados por los abogados de Ricardo, emitió una recomendación preliminar, instando a una revisión exhaustiva del caso, argumentando que se habían violado los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. La Asociación Internacional de Abogados, que agrupa a colegios de más de 180 países, publicó un comunicado enérgico, condenando la práctica de criminalizar a los profesionales del derecho por el simple hecho de ejercer su profesión, especialmente cuando se trata de la defensa de derechos constitucionales. Estas declaraciones, aunque no vinculantes legalmente para Estados Unidos, generaron una presión diplomática considerable y atrajeron la atención de medios de comunicación influyentes, que en esta ocasión se mostraron más interesados en la complejidad del caso y en la violación de los derechos fundamentales. La presión combinada de las pruebas irrefutables y el apoyo internacional llevó a un desarrollo inesperado, la posibilidad de una audiencia clave. No sería un juicio formal, sino una sesión a puertas cerradas con un panel de alto nivel del Departamento de Estado y del Tesoro. Sería la primera vez que Ricardo tendría la oportunidad de presentar su versión directamente a los funcionarios responsables de su designación, aunque fuera a través de una conexión virtual. Este momento, cargado de tensión y esperanza, representaba la culminación de años de lucha. Ricardo se preparaba con una mezcla de nervios y determinación férrea. En las semanas previas ensayó su testimonio una y otra vez, puliendo cada frase, anticipando cada posible pregunta. Su objetivo no era solo defenderse, sino también educar al panel sobre la importancia de la independencia judicial y la santidad de la relación abogado-cliente.
Sabía que esta era su mejor y quizás última oportunidad de ser escuchado. La audiencia fue tensa, duró varias horas, y Ricardo habló con calma y convicción, exponiendo su caso con la elocuencia que lo había caracterizado en sus mejores tiempos. Presentó los argumentos legales, pero también compartió el impacto personal y familiar de la designación, humanizando una tragedia que hasta entonces había sido vista como un mero expediente. Luego de semanas de incertidumbre following la audiencia, llegó la noticia. Una profou, primera victoria pequeña. El Departamento del Tesoro anunció que, tras una revisión, una de las sanciones económicas más leves impuestas a Ricardo sería levantada. No era la revocación completa de la designación, ni una disculpa pública, pero implicaba la liberación de una pequeña cuenta bancaria en un banco mexicano que había sido congelada por su presunta relación con actividades ilícitas. Esta decisión, aunque modesta en su alcance, fue una señal inequívoca de que las acusaciones no eran tan sólidas como se habían presentado inicialmente. Fue una grieta en el muro, una admisión implícita de que, al menos en parte, Ricardo había sido señalado injustamente. Para Ricardo y su familia fue un rayo de luz. Elena lloró de alivio al escuchar la noticia, y los niños, aunque aún sin comprender del todo la magnitud de la batalla, percibieron la alegría y la esperanza renovada en los rostros de sus padres. La luz de la justicia, tan esquiva y distante por años, empezaba a vislumbrarse en el horizonte, prometiendo que el largo y tortuoso camino hacia la plena reivindicación quizás no estaba tan lejos como habían temido. La dignidad de Ricardo, aunque maltratada, comenzaba un lento y doloroso proceso de restauración, impulsado por esa pequeña pero significativa victoria. Después de años de una lucha implacable, tejiendo apelaciones y presentando pruebas irrefutables, la marea finalmente comenzó a cambiar. En un giro que pareció milagroso, la tenaz persistencia de Ricardo y su equipo legal cosechó sus frutos más dulces. La retirada formal de la designación de terrorista no llegó de la noche a la mañana, ni con una disculpa pública ostentosa, pero sí con una declaración oficial que, aunque cautelosa en su redacción, limpiaba su nombre de manera inequívoca. El comunicado, emitido por una oficina de asuntos exteriores de la nueva administración estadounidense, citaba una exhaustiva revisión de las pruebas y concluía que las acusaciones iniciales carecían de base fáctica sólida, reconociendo su labor como estrictamente legal y profesional. Era una victoria, no solo para él, sino para el principio de la justicia y el debido proceso. La noticia llegó en un día soleado, casi banal, mientras la familia desayunaba en el jardín. Elena fue quien leyó el correo electrónico, sus ojos fijos en la pantalla, sus manos temblorosas. Un silencio cargado de años de dolor y esperanza se apoderó de la mesa. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ricardo, llenos de lágrimas contenidas. No hubo gritos de júbilo, no hubo celebraciones desbordadas, solo un abrazo profundo y prolongado que lo dijo todo. Los niños, ya adolescentes, observaban, comprendiendo la magnitud del momento a través de la emoción de sus padres, más que por el contenido exacto del comunicado. Habían vivido bajo una sombra durante tanto tiempo que la luz les parecía casi cegadora. La reconstrucción de sus vidas comenzó casi de inmediato, pero no sin las cicatrices que el tiempo no podía borrar por completo. Ricardo, con su reputación legal restaurada, fue recibido de nuevo en el círculo de abogados con una mezcla de respeto y admiración. Se le ofrecieron puestos en prestigiosos despachos, incluso oportunidades para trabajar en casos internacionales de derechos humanos, algo que antes de su calvario no habría soñado. Sin embargo, su perspectiva había cambiado radicalmente. El abogado ambicioso y centrado en su carrera había muerto en el proceso, dando paso a un hombre más sabio, más compasivo y ferozmente defensor de aquellos que, como él, podían ser aplastados por la maquinaria estatal sin miramientos. Sus hijos, aunque marcados por la experiencia del ostracismo y el miedo, emergieron de ella con una comprensión inquebrantable de la justicia y la resiliencia. Aprendieron de primera mano que la verdad puede ser incómoda y que la vida no siempre es justa, pero que la dignidad personal y la búsqueda de la verdad son las anclas más fuertes. La hija, inspirada por la lucha de su padre, comenzó a mostrar interés en el derecho internacional, mientras que su hijo encontró su voz en la escritura, usando sus experiencias para dar forma a historias sobre la importancia de la empatía y la defensa de los derechos humanos. La educación en casa, forzosa al principio, les había abierto los ojos a un mundo más allá de las aulas, uno donde la justicia se lucha y se gana. Ricardo,
Aunque rehabilitado y con una vida profesional y familiar que muchos envidiarían, no era el mismo hombre que había sido antes de que Trump pronunciara aquellas palabras devastadoras. La experiencia lo había transformado y la superficialidad de la fama o el éxito material habían sido reemplazadas por un propósito más profundo. Se convirtió en un defensor aún más apasionado de los derechos humanos, utilizando su plataforma y su historia para arrojar luz sobre las injusticias y los peligros de la retórica política desmedida. Frecuentemente, ofrecía conferencias y charlas sobre los escollos del sistema judicial y la responsabilidad que conllevan las palabras de quienes tienen el poder. Su historia se convirtió en un recordatorio constante del poder de las palabras en la política y el impacto devastador que pueden tener en vidas inocentes. Demostró que una sola declaración irreflexiva, pronunciada desde la más alta tribuna, puede desmantelar el mundo de una persona, destruir años de esfuerzo y manchar la vida de una familia entera. Pero también se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la importancia inquebrantable de defender la verdad, incluso frente a los poderes más grandes y las calumnias más dolorosas. La familia, a través de todo, se había convertido en una unidad inquebrantable, más unida y fuerte que nunca. Elena, su roca incondicional, siguió siendo el pilar emocional, la fuerza silenciosa que lo sostuvo todo. Las noches de miedo y las mañanas de incertidumbre quedaron atrás, reemplazadas por la paz de saber que habían superado la tormenta más grande de sus vidas. Mirando hacia el futuro, Ricardo y su familia sabían que el camino no siempre sería fácil, pero llevaban consigo la lección más valiosa. La verdad, aunque a veces enterrada, siempre encuentra el camino para salir a la luz, y la justicia, con la lucha adecuada, prevalecerá. Esta historia nos recuerda el poder de la injusticia y la fuerza del espíritu humano. Si esta narrativa te conmovió, suscríbete para más historias profundas como esta y déjanos saber en los comentarios qué piensas de la verdad de Ricardo. Y no te pierdas nuestro próximo video sobre el espionaje corporativo y cómo una filtración arruinó la vida de un inversor.